tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche los invito a que nos pongamos la bata de la curiosidad y abramos el corazón a historias donde la ciencia y las nuevas formas de encontrar el amor serán protagonistas, pero también historias que cuestionan, que miran a los más vulnerables, que son los niños, y muchas más que iluminan y que nos recuerdan que así como el universo o el cerebro están llenos de misterios por descubrir, también nuestras vidas lo están, incluso cuando las recorremos en solitario. Porque este es un espacio para explorar, para sentir, para reflexionar sobre lo que somos como sociedad y para entender que tanto en el laboratorio como en el amor, las mejores conexiones a veces llegan cuando menos lo esperamos. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Como parte del compromiso de Red Más Noticias y Extraordinario con el Bienestar de la Niñez, le hacemos seguimiento a los casos de abuso sexual en el Jardín Canadá en Bogotá, en el que presuntamente 7 menores de edad fueron abusados por quien sería un docente de la entidad que hoy está preso. ¿Qué ha pasado con las familias que denunciaron? ¿Cómo están hoy los niños afectados? ¿Qué ha ocurrido con la madre que ha recibido amenazas tras alzar su voz? A partir de este caso que conmocionó a Bogotá, revisamos el panorama nacional del abuso sexual infantil en Colombia y hacemos un análisis que revela la magnitud del problema. Una mirada necesaria y urgente sobre una crisis que no puede seguir siendo ignorada. Además, el doctor William Omar Contreras, conocido como el Dr. Wo, es un neurocirujano santandereano que ha revolucionado la medicina con sus innovaciones al traducir la actividad cerebral en música. Además de hacer música con las ondas del cerebro, desde Bucaramanga ha logrado intervenciones únicas como operar a un paciente despierto mientras tocaba la flauta o realizar cirugías cerebrales intrauterinas y en animales con tecnología humana. Su amor por la ciencia y la música lo han llevado a transformar vidas como las de pacientes con depresión resistente, Parkinson o tumores cerebrales, consolidándose como una de las figuras más destacadas en la neurociencia mundial. Empezamos. ¿Qué somos como sociedad cuando dañamos a nuestros niños? ¿O cuando quienes deberían protegerlos son quienes más los lastiman? ¿Y qué dice de nosotros cuando, aún sabiendo lo que pasa, no actuamos o lo hacemos demasiado tarde? En Colombia, cada día se denuncian en promedio 52 casos de abuso sexual contra menores de edad, y eso apenas es la punta del iceberg. Porque muchas veces el miedo, la vergüenza o la falta de apoyo silencian a las víctimas. Y cuando por fin logran hablar, se enfrentan a instituciones lentas, procesos revictimizantes y una sociedad que muchas veces duda o mira hacia otro lado. Hoy, como parte de nuestro compromiso con el bienestar de los niños y las niñas en Colombia, en Extraordinario miramos de frente el horror que viven miles de niños y niñas en este país, a partir del horripilante caso del Jardín Canadá en Bogotá, donde varias familias denunciaron abuso sexual dentro de una institución que debería ser un lugar seguro. ¿Qué ha pasado con ellas, con los niños? Porque no se trata solo de contar historias desgarradoras, se trata de preguntarnos con honestidad y valentía en qué nos estamos convirtiendo si no somos capaces de proteger a quienes más nos necesitan. Yo me sentí derrumbada, no confiaba en ellos, en dejar en sus hijos que supuestamente iban a estar bien. Todo el mundo dice, no es tu culpa, pero sí es la culpa de uno porque uno hubiese sido poder escuchar bien a sus hijos. En mi caso es mi hija, que ella sí manifestaba no ir a un jardín. El proceso ha sido bastante lento, bastante dilatado por parte de las entidades, de todas las entidades, porque desde un inicio hasta la policía participó en no mirar, en soltar a este tipo para que siguiera dando clases. Fiscalía no quiere dar claridad de cuántos casos son, no le quieren dar información al abogado, le ponen muchas estacas. Eso ha sido un poquito más complicada porque con ella pues ya toca llevarla, o sea, con ella ya toca para arriba, para abajo, para todos lados. Y es complicado porque por un trabajo, porque ahora es como más difícil yo emplearme porque estoy a cargo de mi hija y pues todo el mundo dice, ay no, mándala para un jardín.
¿con qué ganas usted quiere llevar a su hijo a un jardín? ¿En qué momento dejamos de mirar a los niños como lo más sagrado? ¿Cuántos silencios más toleraremos antes de que decidamos de verdad proteger la infancia? Porque ¿qué más puede ser el abuso sexual sino una sombra que eclipsa la inocencia natural de un pequeño que apenas empieza a conocer el mundo? Es ponerle rostro al monstruo que acecha. Es sembrar miedo donde deberían haber florecido juegos y ternura. El abuso infantil es intolerable, por no decir que imperdonable. Aquí, en este jardín infantil ubicado al sur de Bogotá, hace un par de semanas familiares denunciaron abusos sexuales por parte de un docente de esta entidad a sus hijos, niñas y niños menores de 2 y 3 años. Lo que era un lugar seguro y de aprendizaje para ellos terminó siendo un lugar deplorable y de oscuridad al que ellos no querían volver. Un tiempito atrás, unas semanas atrás, la niña me había manifestado situaciones de no ir al jardín, de que no querer ir. Yo la llevaba al jardín y las profesoras prácticamente me la quitaban del cuello para entrarla, nada más. O sea, había veces que la niña no quería ir al jardín, se ponía a llorar y no manifestaba querer ir al jardín. Ella dijo que el profesor era malo, el profesor le hacía cosas malas. Me abrazó y se agarró a llorar. Cuando ya con la mamá empezamos a hablar y ya la niña refirió que el profesor le cogía su colita, que el profesor cogía a otros niños, que apagaban la luz, que cuando apagaban la luz, o sea, la hora de dormir de los niños, era la hora más horrible para ellos. También manifiestan de que le decían cualquier cosa que no hiciera caso, iba a ser enviada con el profesor Freddy. Entonces no entiendo por qué la amenaza con los niños, por qué no creerle a los niños si más de un niño manifiesta haberle pedido ayuda a las profesoras. Detrás de cada denuncia interpuesta por estas madres hay una historia y un hecho marcado por el dolor, la incertidumbre y en muchos casos el abandono institucional. En este caso, por fortuna, las autoridades actuaron con celeridad y sin titubeos. Freddy Castellanos Velasco, el hombre señalado de presuntamente cometer los abusos, hoy se encuentra privado de su libertad y fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, cargos que no aceptó. Yo quiero destacar la labor de la Policía Judicial, que en un tiempo récord hizo un muy buen trabajo de investigación. Hoy se dio captura al presunto responsable y estamos llevándolo a imputación. En Extraordinario les contamos qué ha pasado con las familias que denunciaron los abusos en el Jardín Infantil Canadá, ubicado en el barrio San Cristóbal en el sur de Bogotá. Un hecho que nos ha hecho volcar la mirada hacia adentro para revisar una vez más en qué nos hemos convertido como sociedad. Porque hablar del abuso infantil no es fácil, pero callarlo es infame. Han cambiado bastante, o sea, no todos tienen los mismos comportamientos, pero sí algunos niños están muy agresivos, muy a la defensiva, como hay otros que están muy consentidos, que no se pueden dejar solos. En este caso queremos una condena para este hombre, porque no la tiene, lo manifiesto otra vez, no tiene una condena y la queremos, o una justicia por nuestros hijos. Hace una semana nos enteramos que este funcionario ha venido abusando de nuestras niñas, niños, en la misma institución, y el día de hoy nos dicen que puede ser una confusión. No nos han dado respuesta alguna, pero solo cerraron el instituto temporalmente. Hay más niñas en el hospital en exámenes porque no se sabe cuántos vejámenes cumplió. Nosotras les pedimos respuestas, no que se sigan tomando se sigan tirando la pelota entre el uno y el otro, porque en sí nosotros no sabemos quién tiene la culpa, quién contrató a este señor, no. Nosotros también les pedimos leyes concisas, porque no puede ser posible que este señor, o que a nosotras nos digan que porque este señor
él va a pagar lo mismo haya abusado de un niño, de 10 o de todo el jardín. No puede ser posible, porque las leyes que ustedes nos están suministrando a nosotros son las que les están protegiendo a ellos. Sobre esta denuncia, consultamos con Fiscalía y manifestaron que aún no podían referirse al caso, porque sigue en curso y aún no hay una condena. Y es que luego de estas denuncias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar replanteó los criterios de contratación de los hogares infantiles y anunciaron cambios que priorizará la contratación de mujeres para así garantizar la seguridad infantil, propiciando espacios de diálogo con las familias y acceso a las cámaras de seguridad de los jardines infantiles para la tranquilidad de los acudientes. Cada vez que un operador va a iniciar un contrato, debe presentar las hojas de vida, debe ponerlas a disposición del ICBF, verificar que cumplan los requisitos, se verifican antecedentes y por ley, esto está por ley, eso es lo que vamos a verificar, aunque lo que se encontró es que el personaje no tenía antecedentes y que se pueden camuflar, que hay un registro de inhabilidades que se presenta ahí y un registro que se verifica cada 4 meses. La entidad también informó que canceló unilateralmente el contrato con el operador Asociación Parque Canadá, que estaba a cargo de este hogar infantil. Esta caducidad se da por incumplimiento grave directo de las obligaciones contractuales, por lo que se le ordenó la liquidación del contrato y queda inhabilitado para volver a contratar con el Estado durante 5 años. Ese hogar infantil no se vuelve a abrir sin un diálogo comunitario, sin un trabajo con la comunidad. Y si se abre va a ser en operación directa nuestra como bienestar familiar. A corto plazo se ven trastornos del estado del ánimo como ansiedad, depresión y esto genera culpa, miedo, temas de baja autoestima, temas conductuales como agresividad, irritabilidad, bajo rendimiento académico, problemas para vincularse con otros. ¿Qué pasa cuando esto no se previene y no se detecta a tiempo? Pues que en la adultez esto puede avanzar un poco más en depresiones mayores, en ansiedades generalizadas, en temas de suicidios. En los niños y adolescentes se está viendo mucho el tema de cutting o autolesión. Y es que Colombia salta de tanto en tanto cuando un caso revela la magnitud que se vuelve noticia nacional, como el ocurrido en Chinchiná, Caldas, donde se presentó un atroz caso de abuso sexual hacia una menor que logró escapar de su agresor, su padrastro y pastor de una iglesia, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. O este otro, más reciente, en Soacha, Cundinamarca, donde una menor fue víctima de tocamientos por parte de un desconocido. Y otro más, un presunto caso de abuso a por lo menos 5 niñas de 8 y 9 años a manos de un docente del Colegio San Cayetano, ubicado en la localidad de Usme, en Bogotá. Esos solo los más recientes, esos solo los que no se han silenciado. Sin embargo, el panorama del abuso sexual infantil en Colombia no puede generar indignación solo cuando se vuelve noticia, porque las cifras, al menos las registradas, hablan por sí solas y significan la fractura de la vida de un niño. Habla mucho de cómo ya no tenemos conciencia del dolor ajeno, de cómo no vemos al otro desde tratamos de culpar a la víctima, ¿sí? Ahorita mucho en las redes sociales, bueno, ¿y cómo iba vestida? ¿Qué estaba haciendo la niña? A esta persona, entonces si sabía, le gustó, entonces si no denunció, era porque le gustaba seguir ahí. Y creo que como sociedad habla mucho de cómo nosotros no somos empáticos con estos procesos pues tan dolorosos. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, se ha reportado que entre enero y marzo se han realizado un total de 3.893 exámenes médicos por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes, 207 menos que en el mismo periodo de 2024. Pese a que disminuyeron los casos, siempre hay un subregistro de aquellas personas que no denuncian y, en el peor de los casos, víctimas que guardan silencio. Ahora, ¿qué medidas están tomando las autoridades para garantizar que no más niños y niñas tengan que enfrentar el horror del abuso?
Sabemos que tenemos diferentes escollos en materia constitucional que resolver para poder sacar esta propuesta adelante. Por eso estaremos haciendo unas mesas técnicas para revisarlo. Otros países del mundo como Inglaterra, hoy en día su ministra de Justicia ya ha solicitado al Parlamento que se revise esta opción, toda vez que las medidas actuales no están previniendo ni disuadiendo a estos criminales para que no vuelvan a cometer esta conducta. Y lo otro es que como son penas altas, entre 60 y 70 años, pues sencillamente se dedican a la defensa durante este tiempo. Aquí lo que hay que garantizar es que nunca vuelvan a salir, que permanezcan encerrados, y por eso hay que contemplar la cadena perpetua para estos señores. Las heridas sanan, sí, pero toman su tiempo. ¿Será que para un menor es posible superar un episodio de abuso? Si esto no se previene, no tenemos el cuidado necesario, pues van a haber problemas a temas de adultez, de depresiones, de ansiedades generalizadas. Ahorita en los niños, cuando esto no se logra tener concreto, hay temas de autolesión, de cutting, retraimiento, temas conductuales, trastornos del estado del ánimo en los niños. Entonces, no sé, como sociedad creo que nos falta abrirnos un poco más al cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia. Los niños no deberían saber lo que es el miedo a puerta cerrada ni el silencio que deja una amenaza. Su mundo debería estar lleno de juegos, confianza y protección. Pero cuando fallan los adultos, las instituciones y el Estado, esa infancia se rompe y a veces es difícil de reconstruir. Hoy y siempre, Colombia necesita levantar la voz por quienes no pueden defenderse. Hay que aprender a descifrar lo que en ocasiones se insinúa con un dibujo, con un cambio de humor o con un silencio inusual, porque el abuso sexual infantil no siempre grita, pero siempre deja heridas profundas difíciles de sanar. Proteger la niñez es nuestra mayor responsabilidad. Y si no lo hacemos ahora, ¿entonces cuándo? Yo le digo a las mamás, a los papás, tíos, primas, familiares que han tenido que sufrir esto, que no se rindan, que su voz, la mía y la de todos los que estamos luchando por esto, un día va a ser escuchada. Que sí, que muchos nos han dicho no pierdan el tiempo, pero más perdemos el tiempo en quedarnos quietas y no hacer nada por nuestros niños. Siempre, si quieren, búsquenos, porque nosotros no vamos a parar. Nosotros vamos a seguir, y el que tenga un tema relacionado con abuso a sus hijos, allí le vamos a apoyar nosotras como mamás, porque los niños no están solos y deben estar con nosotros. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. ¿Se ha preguntado alguna vez a qué suena el amor, a qué suena la tristeza? ¿Y si el cerebro pudiera componer su propia banda sonora? Esta noche abrimos nuestros sentidos para escuchar lo que hasta hace poco parecía imposible, los sonidos del cerebro. Porque sí, el órgano más complejo del cuerpo humano también tiene su propio ritmo, su propia melodía. Y alguien en Colombia ha logrado traducirla. Desde Bucaramanga, el doctor William Omar Contreras, conocido como el Dr. Wu, ha llevado la neurociencia a otro nivel, convirtiendo ondas cerebrales en armonías reales. Ha operado cerebros mientras sus pacientes tocan instrumentos, ha intervenido quirúrgicamente en el útero a pacientes que no han nacido y ha demostrado que ciencia, música y humanidad no solo pueden coexistir, sino que juntas pueden sanar. Prepárense para escuchar lo que antes solo se podía imaginar. Una historia de nuestra periodista María Angélica Marín. El cerebro, ese motor silencioso que rige nuestra existencia, es un universo en sí mismo, fuente de misterios, de preguntas sin fin. Allí nacen los impulsos, se transforman los estímulos en pensamientos y brotan las respuestas como ecos de todo lo que somos y sentimos. Pero ante tantos misterios que esconde esa máquina maravillosa que es el cerebro, hay quienes han destinado su vida a estudiarlo en profundidad. Por eso, hoy conoceremos la historia del Dr. William Omar Contreras López, o Dr. Wu, como lo llaman sus pacientes y la comunidad científica.
un bumangués que logró ser el único cirujano en el mundo en ganar 2 premios Leones de Oro en Cannes y 3 premios Clio, además de ser reconocido por la Federación Mundial de Neurología, la Sociedad Italiana de Neurología y la Sociedad Alemana como el neurocirujano más joven, entre muchos otros grandes logros. Este doctor es un colombiano que le apuesta día a día a la ciencia de este país, que encontró la manera de traducir la información eléctrica que producen las neuronas en sonidos y la tradujo a través de otro lenguaje, el de la música. Sí, creó melodías con las ondas que emite el cerebro. Nosotros hacemos una cosa que es un mapeo de esas neuronas, cómo suenan, qué cantidad de energía entregan esas neuronas a través de unos electrodos que son como unos pararrayos y nos muestran la información del disparo de esas neuronas en un computador. Así, desde la ciencia también se hace magia, se hace arte, uno que cambia vidas. Estamos trabajando en producir más sonidos derivados de ese sonido primario del cerebro, es decir, de diferentes núcleos, grupos de neuronas que tenemos en el cerebro. Su gran amor por la batería y la música en general lo ha llevado a encontrar apoyo en grandes músicos que también hacen parte de este gran proyecto, con los sonidos del cerebro, como Carlos Iván Medina, reconocido pianista y uno de los productores de Carlos Vives, y Juanes, con quienes además tienen una gran amistad. Pero ¿qué hay detrás de este médico que no se queda quieto, que hace posible lo que muchos descartan y que devuelve la esperanza y la ilusión de una mejor vida a sus pacientes? Quisimos conocer sus raíces, entrar en su mundo, conocer sus luchas. Por eso llegamos hasta la casa de sus padres. Doña Imelda y don Pascual nos recibieron con una sonrisa para hablarnos con orgullo de uno de sus 3 hijos, el Dr. Wo. Desde que nació, se caracterizó por ser muy inquieto y no conformarse con cosas que le dijeran o que él viera que fuera del común. Y a él en todos los aspectos, en el estudio, en la parte deportiva, en la parte social, ¿sí? Porque él también pertenecía a un teatro que tenía el colegio, ¿sí? Y le gustaba como actuar. Desde pequeño, a pesar de tener tantos gustos, decidió que sería doctor. Por eso usaba la bata blanca como disfraz en Halloween, siempre con una característica particular: determinación. Cuando terminé el bachillerato, dijo, papá, yo quiero ir a Estados Unidos a aprender el inglés. Entonces yo dije, Dios mío, ese viaje vale un billete. Entonces dije, papito, pero es que eso vale mucho. Dijo, yo ya tengo definido eso. Y ya hablé con Rosa Julia, que era una señora que coordinaba eso en el colegio. Y pues tocó apoyarlo, porque él desde ese momento, estamos hablando de hace 40 años o algo, bueno, algo así, que tenía claro que si la gente no sabe inglés, están las puertas cerradas. Y es que esa terquedad que lo caracterizaba desde niño es la que lo ha llevado a buscar esas respuestas y soluciones ante los diagnósticos más complejos de sus pacientes. Por eso, para sus intervenciones quirúrgicas no existe edad, solo la voluntad acompañada de la esperanza de que todo puede ser mejor. Aquí tengo la foto y es espectacular porque
A la izquierda tú ves, ese es el útero y estoy operando un niño a las 26 semanas de gestación, o sea, esa persona ni siquiera ha nacido, está en la barriga de la mamá. Espina bífida, nacen con los nerviositos, se hace una ecografía y se ve que los nerviositos están por fuera de la columna, porque no forman los arcos posteriores de la columna. Entonces ya se ha demostrado que si no se operan en la barriga de la mamá, en el útero, el chance de caminar cuando nazcan es solo del 20%. Mientras que si yo y mi equipo logramos meter esos nerviositos y cerrar cuando nazca el niño, el chance de caminar es del 80%. Le cambia la vida, toca hacerlo en el útero. Ahora no se puede sacar el niño porque pues, no le ha terminado de desarrollar los pulmones y otros órganos. Entonces la idea es operarlo a través de cámaras y que siga su embarazo. Entonces de un niño de 26 semanas, o sea, el niño ni siquiera ha nacido. Y esta pacientica tiene 101 años que la operé de la columna. Otro de sus casos más reconocidos fue la intervención quirúrgica realizada a un joven amante de la música que llevaba 10 años convulsionando. Él me contacta, yo descubro que tiene una lesión tumoral en el lóbulo temporal del lado izquierdo. Estas lesiones, cuando van muy hacia la parte posterior del lóbulo temporal, empiezan a comprometer un área en donde uno interpreta el lenguaje. Entonces, al resecar la lesión, se corre el riesgo de que el paciente quede con lo que denominamos una afasia, y es que no entiende nada de lo que le hablan, es como tratar de comunicarse con un perro. Esto sería una catástrofe. Para evitar que eso sucediera, el Dr. Guo y su equipo hacen la cirugía con Walter despierto y lúcido durante 5 horas que tardó la intervención, logrando algo que no se había hecho nunca en la historia del país. Walter sabía tocar la flauta y lo que se hizo con él fue un experimento por primera vez donde una persona empieza a improvisar una canción en la flauta mientras está siendo operado el cerebro, una extirpación de un tumor cerebral, y bueno, y salió súper bien. El paciente estuvo despierto toda la cirugía, no tuvo problemas de lenguaje ni de interpretación del lenguaje, pudo seguir produciendo música nueva, y es una experiencia fantástica de mi grupo de trabajo y para él también. Cirugías que le dan una mejor calidad de vida no solo a los pacientes, sino a sus familias, quienes llegan a su consultorio después de haber buscado muchas opciones. Así como Lorena, una joven administradora de empresas llena de vida y sueños por cumplir, con un diagnóstico de ansiedad y depresión resistente a muchos tratamientos. Ella tomó quizá la decisión más importante de su vida: hacerse una cirugía para erradicar sus males. Yo decía, si la medicación para mí solo hace un 10%, porque he probado todos los antidepresivos habidos y por haber, y ansiolíticos, solo hacen un 10%, y con ese 10% yo puedo caminar o ir como por la vida en una maratón con una pierna rota, pues obviamente la cirugía, si me hace un 15, un 20, porque él me decía que lo mínimo era un 40, yo decía, ya si me hace un 40, yo con esto puedo comerme el mundo. Entonces traía expectativas muy aterrizadas, pero obviamente ilusionada porque yo sabía y confiaba plenamente en él, en que esto iba a ser lo máximo. La depresión no es una condición en la cual el paciente se mejore echándole ganas, como pensamos. Es una condición en la cual el paciente preferiría morirse. Por eso pasan tantos periodos del tiempo durmiendo y sin levantarse de la cama, para evitar esa realidad de ese vacío tan fuerte que les impide disfrutar la vida. Y es que hablar de esta enfermedad ya no es un tabú o un capricho. Estudios demuestran que en Colombia la depresión afecta al 4.7% de la población, siendo el problema de salud mental más prevalente que en el promedio mundial. Lorena, al igual que 2.425.000 colombianos que padecen esta enfermedad, harían lo que fuera necesario para mejorar su calidad de vida. Por eso, con el corazón lleno de valentía y la confianza puesta en uno de los mejores del mundo, llegó el día de la cirugía, y sería para ella el primer día de su nueva vida. Me ponen un marco para sostener mi cabeza durante toda la cirugía, me abren 2 huequitos aquí. Era totalmente, hacía poco había visto una serie de una chica que se convierte en robot, y yo decía, me siento como una chica que se está convirtiendo en robot. Y me ponen ese marco, me acuestan
Y estoy despierta, Mari, durante todo el tiempo que el doctor está husmeando y navegando en mi cerebro. Me preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes hambre? ¿Qué te gustaría comer? Y el doctor allá. Y yo decía, Dios mío. Y escuchaba, haz de cuenta como una fresa cuando vas al dentista, pero sonaba más fuerte, como si fuera un taladro. Y yo hablando normal. Y el doctor ahí atrás, duró 13 horas la cirugía. Esta tecnología también es usada por estos profesionales para tratar el Parkinson, para tratar el control de temblores esenciales, agresividad severa, patológica, trastornos obsesivos compulsivos y el síndrome de Tourette. El problema de la depresión es que está asociada a otras condiciones como la ansiedad. Y esto nos dificulta mucho el poder tratar una única condición. A veces está asociada también con el trastorno obsesivo compulsivo. Por eso este abordaje quirúrgico que hemos hecho de tratar múltiples targets, es decir, poner electrodos en múltiples circuitos del cerebro, nos permite mejorar múltiples síntomas que tiene nuestra paciente. Los electrodos se colocan de manera estereotáctica, es decir, de una manera muy precisa y guiados por tractografía. La tractografía es una imagen en la cual uno puede saber cuáles son los circuitos y por dónde pasan estos circuitos que están relacionados con la emoción, con la iniciativa, con la atención. Aquí está implantado el modulador en esta parte, está conectado a los 4 electrodos y haz de cuenta emiten ondas eléctricas. Entonces van midiendo en ciertos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces ahí había una neuróloga junto con el doctor midiendo, oye, en el nivel 5, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes más liviana? ¿Estás angustiada? Pues claro, yo tenía que estar ahí como quien le sube el volumen al televisor y se lo baja. O sea, es que eso es totalmente, el doctor sobrepasa absolutamente los límites de la realidad en este momento. Y es que este hombre que desafía permanentemente los límites de la ciencia, cambiando vidas, no solo humanas, sino también de animales, también realiza cirugías muy particulares a estas mascotas. En Bogotá, tuvimos la oportunidad de acompañarlo a una realizada por primera vez en Latinoamérica, una intervención con tecnología humana para resecar un tumor cerebral y uno medular en 2 perros que hoy gozan de excelentes condiciones. El resultado, exitoso. Hemos hecho la resección de una lesión tumoral cuyo origen era la fosa nasal del perro y se iba hacia atrás, hacia la base del cráneo. Entonces involucraba 2 cavidades importantes, poniendo en riesgo la vida del perro. Y las buenas noticias es que hemos logrado resecar la totalidad de la lesión. Las lesiones tumorales, tanto en los humanos como en los perros, a mayor resección, mayor sobrevida, mejor pronóstico. Entonces estamos muy contentos con el resultado quirúrgico. Hemos utilizado varias tecnologías que empleamos nosotros en los humanos, como la neuronavegación a través de este equipo Bionavi producido en Colombia. En esta cirugía de Pandora, esta perrita Golden Retriever de 10 años, utilizaron un aspirador ultrasónico, una pieza que les permite destruir el tumor con gran precisión. Adicionalmente hemos usado el endoscopio, un endoscopio que entra por la nariz hasta la base del cráneo. Es decir, hemos hecho un abordaje mínimamente invasivo para poder resecar una gran lesión tumoral que estaba comprometiendo la vida de Pandora. Pero tal vez lo más importante es que antes de se documenten en dónde se hace el procedimiento, quién lo hace, para que pues podamos garantizar o intentar de que todo el proceso se dé con la menor cantidad de complicaciones. Eso básicamente es, y que hay siempre una oportunidad para darle a la mascota, que es un miembro más del núcleo familiar, donde lo que nosotros pretendemos es darle calidad de vida por el mayor tiempo posible. Esta cirugía, al igual que muchas otras realizadas a lo largo de su carrera como médico, permite que su nombre sea considerado como miembro de la Academia Nacional de Medicina y reconocido como uno de los más jóvenes en su campo, con hallazgos científicos en torno al cerebro.
ha superado a muchos en su actividad académica, en sus publicaciones y también en el tratamiento de sus pacientes. Además es muy activo en la academia, en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde también nos hace aportes muy importantes. De manera que tenemos al doctor Contreras como uno de nuestros académicos que más producción científica tiene y con una participación en aportes a la academia muy importantes y que vale la pena destacar su labor como investigador y como médico en la práctica clínica. La ciencia y la música lo llevan a tener permanentes experimentos que explica ampliamente en congresos del mundo, donde sus colegas y pacientes buscan entender sus ideas y los resultados alcanzados con ellas, haciendo campañas de prevención con grandes estrellas de la música y del deporte. Amigos, lo logramos, moviéndonos por el Parkinson 2019. Estamos aquí con el campeón, el Pío Valderrama. Muchas gracias, Currán Parabella. Un saludo para el neurocirujano más grande de nuestro país y del mundo, el doctor William Contreras y su señora que están presentes. Es tratar de coger el conocimiento científico académico y entregárselo a las nuevas generaciones sin importar su disciplina. Right. Para hacer eso hay que bajarle un poco lo enredado del mensaje. Correcto. Entonces, yo creo unas gafas de realidad aumentada que hacen que los pacientes con Parkinson caminen mejor a través de estímulos visuales y auditivos que activan áreas motoras suplementarias y mejoran el freezing. Esto... Realidad aumentada. Realidad aumentada. El paciente básicamente pierde la tridimensionalidad de donde está el piso, pero con unas gafas que le muestran como si fuese un tablero de ajedrez, un estímulo que viene hacia él, que después lo desarrollamos como si fuera un nieto y crea una emoción además, y un sonido rítmico porque toco la batería y entonces entendí que la percusión ayudaba a que los pacientes caminaran mejor a través de una cosa que se llama music entrainment, que es como cuando tú estás escuchando una salsa y empiezas a hacer así con los dedos o un rock y empiezas a mover la cabeza. Este dispositivo terminó convirtiéndose en una app que llamó Parkin Sounds, con una colaboración con Spotify para que los pacientes seleccionaran su lista de música en la que iba filtrando el sonido para caminar mejor. Son horas de estudio, de sacrificio, de calidez humana con cada uno de sus pacientes, sin dejar de lado su hogar. Es una persona que admiro mucho por la capacidad que tiene de dar amor incondicional. Es una persona muy leal, muy amorosa. Desde que llega a la casa siempre es con una sonrisa gigante. Cada vez que termina sus cirugías y sus jornadas largas de consulta, siempre está pensando en llegar a la casa, saludarme, saludar a los perritos, compartir en familia, cenar juntos. Siempre tratamos de al menos compartir una comida en el día juntos para contarnos lo que pasó durante el día, cómo nos fue en las cirugías, cómo nos fue en los pacientes. El Dr. Wu demuestra que para todo hay tiempo si se hacen las cosas con pasión. Logró su doctorado summa cum laude en Alemania en neurociencias, con un proyecto de trasplante neuronal en humanos, donde fueron trasplantados con neuronas en el cerebro 22 pacientes, uno de los más grandes logros de su carrera, que como él mismo dice, no va ni por la mitad del camino, un camino que planta semillas de esperanza en pacientes que lo daban todo por perdido. Hay una solución siempre, que no dejen de buscar una salida y que confíen en profesionales como el doctor. O sea, yo sé que este espacio que abre se llama extraordinario, ¿verdad? Pues realmente es que es extraordinario. Es algo que uno ni siquiera puede imaginar que existe. Yo no imaginaba que existía. Entonces, el que busca encuentra realmente y se puede encontrar con personas de la calidad humana, del profesionalismo y de la brillantez del doctor.
manera terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. Historias que nos conectan con nuevos descubrimientos y maneras distintas de asumir la vida. Porque nosotros le encontramos siempre lo extraordinario a cada historia y sobre todo porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera.